Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Como siempre, aquí a mi lado. Bien, bien, muchísimas gracias. Muy contento de empezar este segundo. Esta segunda parte, sí, así es. Yo, Eduardo Armeaga, y bueno, sí, exacto. Esta es la segunda parte de nuestro capítulo de qué es el psicoanálisis. Y bueno, vamos a hablar hoy de un poquito, más bien esto que últimamente yo lo he visto más posicionado. No existe un psicoanálisis. Es decir, hay muchos psicoanálisis, hay muchas corrientes y hay grandes autores que algunos a través del tiempo se han hecho más populares y otros incluso que se han ido bajando su popularidad. Y bueno, popularidad por así decirlo, pero en la formación psicoanalítica uno va estudiando todos estos para poder ir encontrando como un estilo. Y bueno, la idea es hoy hablar un poco de ellos para lo mismo, hacer un poco de difusión de cada uno bueno, del psicoanálisis en general. Claro, y bueno, a mí me gustaría empezar con el Adalir del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud, el doctor. Sí, pues bueno, evidentemente vamos empezando con Freud, que es como lo hablábamos mucho acerca de él en el capítulo anterior, el que instaura el psicoanálisis, el que marca el modelo, el que va poniendo los cimientos y el que a lo largo de sus dos tópicas, como bien hablábamos, todos los demás analistas van haciendo referencia en algunos casos a ciertos textos, a ciertas tópicas, a ciertos contextos, a ciertos conceptos incluso, y así es como se va abriendo el gran abanico. Pero bueno, hablar y tratar de resumir un poco a Freud, evidentemente es una tarea muy complicada y porque bueno, para empezar, las obras de Freud son extensísimas. El otro día yo hacía un recuento y según, evidentemente entendiendo que algunos libros, incluso es importante leer cada uno de los capítulos como un libro en particular, haciendo una división ahí un poco arbitraria, yo llegaba a la conclusión de que al menos él tiene una obra de mucho más probablemente, pero de mínimo 280 textos que habría que leer, incluyendo capítulos por separado, libros en particular, pacientes, Cartas. cartas, bueno, y las cartas, otro rollo. Eh, Vaya, habría que entender la obra de Freud como una obra muy, muy extensa y sobre todo que es una obra que va cambiando a lo largo del avance del tiempo. Incluso creo que en la formación es muy importante entender que cuando uno va a leer cierto texto hay que entender en qué momento de Freud lo está desarrollando. Porque si tú, bueno, lees algo de la primera tópica pensando que eso es el super yo que corresponde a la tópica, a la segunda tópica, no es que esté mal, ni mucho menos, pero limita un poco el entendimiento de cómo es que a él le fueron ocurriendo ciertas cosas, hay cosas que le hicieron pensar en dar incluso mayor importancia a ciertos pacientes por algunas situaciones que se le van presentando, y es importante ir entendiendo el contexto, como siempre dicen, cada texto con su contexto, y bueno, un poco para ir hablando de él, no sé, ¿qué te gustaría, cómo le vamos entrando a tratar de resumir toda una obra, Carlos? Es muy extenso, es muy reduccionalista de nuestra parte, pero es necesario para poder entender. Claro, Yo te podría decir que podríamos iniciar con el conflicto de deseo y defensa. claro, Eh, yo te puedo decir que lo entiendo como que el deseo es una fuente de deseo que está ahí, que es parte también de la energía, de esta energía divinal, y a su vez hay una defensa que le contrapone, claro. como tapar el hoyito de la fuente. Sí, exacto. Sí, 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 por completo. Me estaba recordando como no sé, como un acertijo que está un poco más vinculado a la filosofía de un objeto indetenible y un objeto inamovible y cómo se encuentran y que era es un cuestionamiento, un acertijo, entender qué va a pasar, ¿no? Pues un poco podríamos tratar de resumir un poco a Freud de esa forma, como la pulsión, esto que él describía como lo que conecta al cuerpo y la mente, estas pulsiones que vamos teniendo y que bueno, en su obra total, en su último al final de su obra él va definiendo que estas pulsiones pueden ser de vida o pulsiones de muerte, cómo estas pulsiones se enfrentan ante la propia mente y ante estas defensas que se van encontrando. Evidentemente ante el contexto, que no se pueden desplegar estas pulsiones, pero como que evidentemente ese contexto se interioriza en la mente y como si yo tengo una pulsión, si yo tengo como una necesidad tal vez como, no sé, de comer mientras estoy en clases, mientras estoy en el trabajo, en una junta del trabajo, si yo necesito comer, como ante eso se pone una necesidad de no hacerlo, de que no es correcto. Y eso es como, cómo enfrentas esa postergación de cumplir esa necesidad, es un poco la defensa y es ahí donde vamos entendiendo los mecanismos de defensa, cómo funciona la mente para evadir esa ansiedad que genera no satisfacer esa pulsión. Y bueno, ahí va una amplia gama de mecanismos de defensa que para terminar mi participación,
habría que entender al mecanismo de defensa no como me parece que actualmente a veces está como en las, en el argot de la gente, ¿no? Hoy en día a veces se entiende al mecanismo de defensa como algo que hacemos conscientemente para evitarnos dolor o algo por el estilo, y de repente uno analiza y dice, ah, yo me peleé con mi novia y de repente como que no me di cuenta y me empecé a ver el celular. A lo mejor eso fue un mecanismo de defensa que yo hice, ¿no? Podría ser, pero habría que entender que actualmente se está empezando a filtrar, como muchos otros eh, conceptos del psicoanálisis, y empieza a perder como cierta carnita, ¿no? Como siempre dicen. Pero bueno, la verdad es que sí, es una de las formas más elementales de hablar de Freud, de cómo esta energía que se quiere descargar se enfrenta con algo que lo va a impedir, y ese enfrentamiento genera una reacción que se sustituye para poder efectivamente terminar por satisfacer esa pulsión, pero de una forma diferente. Claro, y la forma de satisfacer esto, o más bien el resultado de la defensa contra el deseo, lo conocemos como formación de compromiso. Y esto lo podemos entender también como un lapsus, como un sueño, como un síntoma. Y yo te preguntaría, Lalo, entonces, si Freud se llegó a contradecir en su momento, ¿qué es lo válido de Freud y qué aún existe de él? Bueno, hay mucho debate, ¿no? Pero yo creo, bueno, yo pienso un poco en parte de los cambios, sobre todo en la clínica. Ahora lo primero que me viene a la mente un poco es en los sueños. Y digo, un poco incluso conectándolo con la primera parte del capítulo, pensar que Freud instaura al psicoanálisis hablando de los sueños, y él tenía este modelo de interpretación de lo que significaba un sueño. Y, por ejemplo, de nuevo, conectando con el primer capítulo que hablábamos de Dora, él incluso en el libro, en el trabajo, en el caso, llega a interpretarle un par de sueños, y él hacía algo como pedirle a la persona que hablara detenidamente de cada uno de los elementos del sueño, ¿no? Y hacía una investigación de cada una de las cosas. Y si tú soñaste que ibas caminando a tu casa de regreso descalzo, te preguntaba, ¿por qué descalzo? ¿Qué le hace pensar descalzo? ¿Por qué su casa? ¿De dónde venía? Y así un poco lo trabaja con Dora, ¿no? Creo que una de las formas en las que se ha trabajado actualmente, a diferencia de cómo lo hacía Freud, es precisamente en el sueño. Ahora se entiende el sueño como un guión completo de una obra de teatro, y a partir de ahí no se intenta encontrar un significado, que él sí hablaba, ¿no? De un significado como la verdad que existía atrás de eso. Ahora entendemos que este guión nos puede estar hablando tanto de la terapia en sí, del momento terapéutico que se está entre el paciente y el analista. Se está hablando del aspecto anímico de la persona como en general, no cierto significado muy específico. Y bueno, creo que esa es la primera diferencia que se me viene ahora a la mente. Probablemente haya gente que siga trabajando con incluso él recuerdo que daba el consejo, ¿no? De ir haciendo estos cortes de todo el texto de los sueños, y analizando. Habrá quien lo siga haciendo, pero hoy ya se suma, creo yo, de mayor ejecución en general, esta otra forma de pensar en los sueños, ¿no? Otro punto también importante es la anabilicidad que hablaba Freud y tomaba ciertas características, ¿no? La edad, que no puede ser más allá de 50 años. Actualmente sí lo podemos pensar. Hay analistas que se dedican exclusivamente a trabajar con personas de la tercera edad. Hay analistas que trabajan con todas las edades. Y te puedo decir, he conocido a algunos que trabajan hasta con 80, 85 años todavía, 2 años de tratamiento, y claro que ven una mejoría, claro que hay un avance en su tratamiento. Obviamente no es lo mismo que si tú empiezas a los 20, 15 años, que pues ya a los 80, ¿no? Así hay una gran diferencia ahí. También marca un límite Freud de solo atender pacientes neuróticos y descartar a los psicóticos. Posteriormente, con Melanie Klein nos damos cuenta que sí es posible con sus adecuaciones. Claro, Melanie Klein, como lo conectábamos de nuevo con el primer capítulo, digo, la primera parte de este capítulo, como tú bien comentabas, cuando, bueno, los que van heredando como la batuta de Freud cuando él fallece, es su hija Anna Freud, en conjunto de Melanie Klein, una de las autoras que, bueno, a mí en lo particular, una de las que también me gusta bastante su trabajo, y que creo que incluso no es tan popular hoy en día en el psicoanálisis, pero bueno, que ella justo empieza a trabajar con niños, empieza a hacer este trabajo de ir, al principio iba ella a la casa de los niños para poder atenderlos, y ella empieza a entender que sí es posible analizar a un niño, lo lleva al consultorio, hace estas estrategias de que empiecen a jugar, y a través del juego ella empieza a entender un desarrollo psíquico previo al que había establecido Freud, y que este desarrollo previo
es el que nos hace entender, por así de cierta forma, entendiendo que la psicosis o ciertos modelos mentales o ciertos mecanismos de defensa de la psicosis los tenemos en el desarrollo psíquico desde tempranas infancias, y así como ella empieza a decir, tal vez sí podemos explorar la mente de los psicóticos, porque lo hacemos, porque todos somos psicóticos en el desarrollo y porque con los niños hay una evidencia de que podemos también trabajar. Claro, y creo que ahí también se abre un panorama bastante interesante en donde Anna Freud se dedicó al análisis de niños, pero exclusivamente de las defensas, ¿no? Y un poco más pedagógico, que posteriormente, debido a la guerra, se lo llevó a Estados Unidos. Klein se quedó en Reino Unido trabajando ahí, algo que recuerdo como una anécdota que nos contaron dentro del estudio, que Klein daba su sesión bombardeando Londres, o sea, Claro. estando bombas al lado de ella, dijo, no, yo voy a seguir dando mis sesiones a los niños. Para mí, Klein es una de las grandes figuras del psicoanálisis, infravalorada, a lo mejor por el gremio, pero una mujer que sufrió mucho, Claro. perdió a su esposo, perdió a su analista, el analista que fue discípulo de Freud, Claro. y que gracias a él, Abraham, que gracias a él pudo explorar este camino del psicoanálisis. Sí, y creo que otra de las cosas que parecía, bueno, que podríamos pensar para resumir su obra, que de nuevo es una tarea que es muy difícil, al igual que con Freud, podríamos pensar que en Melanie Klein había un conflicto central, que era entre el amor y el odio, que era un poco un avance o una exploración más allá de lo que Freud había hecho, ¿no? Con la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ella empieza a entender que la pulsión de vida puede ser expresada en amor y la pulsión de muerte puede ser expresada en odio. Y a través de este conflicto entre el amor y el odio, con los padres, con los hermanos, con todo el contexto, desde que va uno naciendo y se va desarrollando, es como empieza todo este modelo, pues que va siendo complementario. Y que creo que y uno de los aportes, porque obviamente no vamos a poder hablar de todos, pero uno de los aportes más importantes de Melanie es que ella empieza a hablar tal cual y muy específicamente de la fantasía inconsciente, que era un concepto que si ya veíamos que se asomaba en Freud, en El hombre de los lobos, en algunas otras obras, que incluso él empieza a hablar textualmente, él empieza a nombrar fantasías, habla de las fantasías primordiales, y él incluso empieza a hablar, a conceptualizar cosas muy parecidas a las que Melanie empieza a desarrollar algunos años después. Melanie es la primera que empieza a hablar de la importancia de la fantasía que tenemos todos en nuestra mente, de lo que más tarde otros autores, también vamos a hablar un poco de ellos, pareciera que en nuestra mente tenemos un teatro y que ahí, en cómo se desenvuelve nuestro teatro en nuestra mente, es como nosotros vamos interpretando la vida. Y así, si nosotros en nuestra fantasía tenemos una madre regañona, un padre muy, muy estricto, así como funciona en nuestra mente, así vamos a interpretar la vida, viendo a mujeres regañonas, a hombres estrictos. Y bueno, que es una forma en la que se afronta desde ese ámbito del psicoanálisis el tratamiento. Un entendimiento de la mente. Exacto. Otro punto también importante de Klein que ahorita me haces pensar es la cuestión preedípica, ¿no? Que Freud lo pensaba después, Claro. no antes. Y este fue un parteaguas también muy importante porque Anna Freud no lo pensó, ¿no? Entonces ahí hubo ciertas asperezas, y al final ese apoyo que le daban a la hija de Freud, pues obviamente se fueron yendo hacia la otra escuela. Un poquito más adentrándonos a la cuestión preedípica, es antes de este momento en donde empieza a haber ciertas fantasías, pero ¿crees que nos puedes explicar un poquito más? Sí, pues bueno, lo predípico, como tú bien lo dices, Freud hablaba del complejo de Edipo, de esta situación en la que los niños idealizan a los padres, hacen pareja con ellos y empieza a haber unos celos hacia alguien que se acerca, hacia tener que renunciar hacia ese vínculo que se establece con ellos, y él lo posicionaba como en los 5 años. Melanie Klein empieza al tratar con niños y empezar a pensar en el desarrollo de estas fantasías, empieza a sostener este proceso edípico, no empieza a los 5 años y no se construye un super yo ya en el desarrollo, en la renuncia del complejo de Edipo. Todo esto sucede desde los primeros 6 meses, y que creo que es un punto que de repente es muy criticado de Melanie Klein, porque uno no puede ir con el bebé a preguntarle pues qué fantasías tiene, ¿no? ¿Cómo compruebas esas teorías que ella va sustentando? Pero que si lo logramos entender como que son fantasías, teorías que nos ayudan a entender el proceso mental de los adultos, y que ya en la clínica, si tú lo vas entendiendo, lo ves tangible,
si uno está abierto a entenderlo desde esa perspectiva, puede a entender fantasías de las que ella hablaba, de adentrarse de nuevo en el vientre de la madre, y que en ese vientre había de todo, ¿no? Como había abundancia, comida, calor, protección, seguridad, y tal cual, si uno piensa en eso, en esa fantasía de la que ella hablaba, quitándole esta parte de quererse meter de nuevo a la madre, todos tenemos esa fantasía de que algo está ahí esperándonos, que va a tener dinero, que va a tener amistades, que va a tener un buen trabajo. Eso es eso a lo que ella se refería, ¿no? Y son teorías que de repente empiezan a hablar de, no sé, con temas, con palabras muy anatómicas. Ella habla de pecho, de pezón, y que se entiende por qué de repente pueden ser tan complicadas de entender al primer contacto, pero si uno va adentrándose y entendiendo su obra, se va dando cuenta que parte del psicoanálisis complementario, para que exista ese psicoanálisis complementario, las investigaciones de Melanie Klein son fundamentales. Totalmente, totalmente. Creo que le podemos dedicar un capítulo exclusivo a Melanie, a la señora Klein, como le decían. Pero siguiendo un poquito la línea histórica del psicoanálisis, llega Anna Freud a Estados Unidos y apertura la Escuela del Yo, junto con Kohut y los demás representantes. Que bueno, de Kohut también podríamos hacer un capítulo entero, muy, muy interesante. A mí, en lo personal, se me hace más interesante su vida que su teoría, pero a reservas de cada quien. Otro representante también importante es Hartman, pero lo dejamos para ese capítulo, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Bueno, es que como decíamos, este intento de recortar las cosas bueno, es muy difícil de hacerlo. Habíamos pensado hablar también de Winnicott, este personaje contemporáneo, bueno, muchos de estos ya son contemporáneos, pero pensaba un poco en cómo, ahora que hablábamos de Klein, cómo al final de las obras de Klein ella empieza a hablar de un concepto que es envidia, de cómo lo diferencia de otros como celos, y lo empieza a anclar más al tema, a la pulsión de muerte, al odio, a lo destructivo. A lo destructivo, y que bueno, eso incluso también abre otra puerta muy grande. Y que, bueno, para no ahondar tanto en el tema de la envidia, porque lo que quiero entender o que quería mencionar es que Melanie Klein habla de la envidia y la establece como algo que es constitutivo de cada persona, es decir, que todos nacemos con un cargo de envidia. Y ahí, en general, hablar de, digamos, como siempre dicen, como ser líder se es o se hace, esa frase es como un tema que abre un debate muy grande en el psicoanálisis. Hay cosas con las que naces o son cosas que dependen del contexto. Y justo Melanie Klein trabajaba muy, muy de cerca con Winnicott, y cuando ella dice que la envidia es constitutiva, Winnicott dice no, a mí no me va muy en contra con lo que él desarrolla, que él es uno de los grandes precursores del psicoanálisis que está más enfocado a lo ambiental. Y no ambiental por decir como a lo social o al contexto, no necesariamente, sino a lo que envuelve al niño, al crecimiento, a un bebé. Cuando nosotros nacemos, incluso recuerdo, él hablaba de que no hay una diferencia entre el niño y su ambiente. Si tú volteas a ver a un niño, no solo ves al bebé, sino ves la carriola, ves a los padres, ves a los juguetes, ves como todo un conjunto de cosas que envuelven al niño y que están precisamente diseñadas o se están precisamente configurando para poder hacer que el niño vaya en su desarrollo y, como él decía, se vaya integrando en una persona y así pueda empezar su desarrollo. Es por eso que él hablaba de cómo este tipo de perspectivas más arrojadas a lo constitutivo no estaba tan de acuerdo, y él empieza como a hacer en estos grandes debates de esas épocas, él empieza a alejarse de ese desarrollo, de esas teorías, ¿no? Claro, lo más importante, o más bien, las características que Winnicott empieza a desarrollar son los objetos y las funciones, ¿no? Claro. Cómo la mamá tiene una función en el niño y cómo ésta se ve representada en su mente. Cómo el objeto está representado internamente y externamente para el niño y cuál es la relación entre eso. También Winnicott tiene igual bastantes libros, creo que no tanto como Freud, pero muy importantes. O sea, él lo desmenuza muy, muy digerible. Incluso también habla de la adolescencia y la cuestión del hurto, del robar, ¿no? Creo que algo que en lo personal me gusta mucho de cómo piensa Winnicott los objetos es el objeto transicional. Que aparentemente tú dices, bueno, ¿qué es eso? Pero creo que todos los que nos están escuchando lo han vivido alguna vez, que es ese objeto fuera del niño que le ayuda a contener cierta ansiedad, ¿no? Que coloquialmente es como esa mantita de soporte, ese muñeco que lo llevas a todas partes, ya sin un ojo, sin una nariz, pero sigue estando contigo, y que en el desarrollo del niño tiene que haber un punto en donde lo tiene que soltar.
Para mí eso me fue muy interesante en su momento y creo que sigue aplicando a ciertos pacientes, por ejemplo, a los que fuman, se le puede entender también de cierta forma que el cigarro es su objeto transicional y que en algún punto del tratamiento lo tiene que soltar. Claro, porque allí justo hablaban de estos objetos transicionales que, como dices, todos tenemos, creo que todos podríamos hablar. Yo en mi caso tuve una almohada y jugaba mucho con ella. Y cómo estos objetos también se pueden ser patológicos, ¿no? Y que justo como dices, empieza a haber un tema patológico de que empieza a crear una adicción, a tener un tema del fetiche, que también él lo va desarrollando en algún momento. Y que justo a este concepto de objetos y fenómenos transicionales a mí también me gusta mucho porque, como tú lo decías, habla de una conexión entre lo interior y lo exterior y de cómo ese fenómeno que es difícil de explicar en las palabras de Winnicott, que convive no, ni adentro ni afuera, ¿no? Sino en una tercera zona ahí, en el imaginario, como en la atmósfera, en la cual todos nos podemos conectar y justo se hace este desarrollo y eso es de lo que él hablaba en los fenómenos transicionales, ¿no? De cómo, por ejemplo, en el arte, en el deporte, cuando uno se conecta con las cosas y está de repente como muy concentrado y empieza como a hacerlo muy bien, es este desarrollo del fenómeno transicional. En la formación hablábamos de un caso, por ejemplo, de Messi, que decíamos cómo de repente vemos a un personaje que domina tanto un deporte que de repente pareciera que está haciendo arte, ¿no? Que se concentra, que mueve, bueno, que lo critican mucho porque está parado, pero en realidad él está conectado con el exterior y con su interior y por eso se ve como tan bello de repente, ciertos... Y que bueno, podríamos hablar de eso en muchos otros contextos, pero justo como este tema de los objetos y los fenómenos, los patológicos, son parte de su obra. Y que bueno, a mí me gustaría también abordar una... bueno, no sé si quieres tú sumar algo. Sí, claro, ahorita que me decías eso se me venía a la mente la película de Soul de Pixar, de Disney. Hay un momento justo en donde el protagonista se conecta con la música y entra en otro espacio. Justo, esa es la representación gráfica del espacio transicional. La verdad, peliculón de Soul, sí. Si no la han visto, corran a verla. Creo que está en Disney Plus. Sí, súper recomendada. Yo estaba pensando para ir cerrando con Winnicott, porque de nuevo no podemos extendernos si nos gustaría, pero serían horas y horas. Me gustaría hablar de un concepto que creo que también es de repente malentendido, que es el de la madre suficientemente buena, que es esto que se conecta con lo que veníamos hablando del ambiente en el que se desenvuelve el niño, un niño que tiene que solo existir y que mantener la función de existir, de que el niño pueda mantener esa función de existir, se necesita tener como este ambiente que lo proteja. Y justo ahí es donde viene esta parte de la madre suficientemente buena y que entender que de hecho es una lectura, o más bien una clave de lectura para todo el psicoanálisis, me parece, entender que cuando se habla de madre no se habla muchas veces de la madre tangible, ¿no? Sino de la función materna que puede cumplir un varón, un tío o una institución. Cuando él habla de la madre suficientemente buena, habla de esto, de cómo ese ambiente logra hacer que el niño pueda simplemente existir, estar ahí. Y no se habla de unos parámetros morales, no se habla de parámetros de etiqueta o no sé, de otro tipo, ideológicos. Simplemente a lo que él se refiere con que la madre es suficientemente buena es que pueda justo llevar a este niño a que se pueda desarrollar y que cuando uno no es suficientemente bueno, ahí lo que él trataba un poco de apuntar es que ahí es donde un poco podríamos ir cediendo a ciertos aspectos un poco más patológicos, más dirigidos hacia la psicosis, hacia lo que él también, nos vamos a extender un poquito más, pero lo que él también habla del falso self y el verdadero self, ¿no? Cuando uno se desenvuelve en un buen ambiente, logra desenvolver o desarrollar un verdadero self, y cuando tiene que él levantar la mano, por así decirlo, para cumplir con ese desarrollo, con ese ambiente idóneo, cuando él tiene que establecerlo por sí mismo, cuando ese bebé tiene que cuidarse a sí mismo para que ese ambiente sea adecuado, es cuando empieza a surgir este falso self y es una estructura mental que bueno, parecía, como él lo hablaba, que se va desenvolviendo como personalidades, personas o aspectos de las personas donde sentimos miedo a que algo por lo que dependemos nos falle. Entonces por eso creamos estrategias como para no depender de nadie, para estar sobreadaptados a la vida. Y bueno, en fin, no sé si quieres puntualizar algo con Winnicott un autor que también necesita su capítulo. Sí, desde luego, ¿no? Y apasionante, la verdad es un gran trabajo el que tiene Winnicott. Y creo que a diferencia de Winnicott, que él se va por la tangente a raíz de la envidia, hay quienes le siguen a Klein, que en el gremio se le conoce como los post-kleinianos, quienes los máximos representantes son Bion, Meltzer y Betty Joseph, entre otros. Claro, muchos.
Sí, sí, sí. Que acá creo que se abre un concepto de, por así decirlo, de corriente o qué tipos de corrientes hay. Porque uno podría entender que todos son, o todos somos, ojalá, post-freudianos, ¿no? Porque bueno, Freud evidentemente fue él y todo el resto somos post-freudianos, o, bueno, principalmente los autores. ¿Y qué diferencia hay entre, o cómo se establece una escuela y cómo una escuela solo es post-kleiniana, ¿no? Y yo entiendo que, como hemos hablado, Melanie Winnicott hicieron algo muy fuera de lo que se estaba trabajando y por eso instauran sus corrientes. Y a diferencia de los postcleinianos, van sobre esa corriente y lo que van haciendo es que van profundizando, haciendo más complejos ciertos conceptos y es ahí como va surgiendo el trabajo de muchos, pero bueno, un poco de lo que por ahí vamos anotando para discutir un poquito o platicar un poquito es sobre Bion, Meltzer y sus trabajos con los modelos de la mente, del pensamiento. A mí me encanta mucho esta parte, esta teoría de Bion sobre el pensamiento y cuando habla de que pensar no es innato, no es una función que todos tengamos o que todos hagamos sin desarrollar. Cosa que cuando yo leí dije, wow, claro, bueno, no sé si lo primero que pensé fue claro, pero ya entendiendo la desarrollo lo entendí y dije, claro que sí, porque a veces a todos nos pasa que no pensamos en lo que hacemos, actuamos en automático y cuando nos obligamos o nos vemos en un conflicto y tenemos que empezar a pensar cómo resolver un conflicto, cómo pensar lo que lo que dicen, ¿no? Salirte de la caja o salirte del área de confort, cuando nos obliga las circunstancias a tener a esta frustración de no puedo resolver las cosas, tengo que hacerlo diferente, ahí ese dolor, ese sufrimiento, esa frustración que enfrentamos es lo que va generando la función de pensar. Y para muchos, para todos, vaya, y en muchos momentos de la vida diferentes, nos es más fácil no pensar y atarnos a lo que estudiamos, a lo que aprendimos en la escuela, a lo que aprendimos en la familia, con los amigos, en la cultura. Vaya, eso se va entendiendo que es algo que persiste en todos y que más bien él lo estudia para entenderlo y sumarlo a la clínica cliniana, por eso se va llamando postclinianos. A mí en lo personal algo que me apasiona de Bion son los objetos bizarros, Claro. que también fue uno de los pioneros en trabajar con pacientes sumamente graves, no graves, sumamente graves. Y bueno, de Meltzer, la verdad es de que es de los autores que en España se están estudiando mucho más que cualquier otro autor. Y digo, todavía tiene mucho por delante por criticar, analizar, ponerlo en cuestión, porque eso es lo que se trata el psicoanálisis, ¿no? De, ok, tú piensas eso, pero va a haber alguien que no lo piense y te lo va a refutar y tú lo tienes que no defender, pero decir, mira, yo lo pienso de esta forma, tú lo puedes pensar de otra forma, y creo que eso es lo que le da más vida al psicoanálisis, esa perspectiva cubista, que el mismo fenómeno lo puedes ver desde diferentes perspectivas, pero sigue siendo el mismo fenómeno. Y no hay una verdad absoluta, sino hay verdades dependiendo de desde dónde lo estás viendo. Sí, exacto. Y fíjate, pensando, bueno, adentrándonos un poco en Meltzer y que hemos nombrado las diferencias en el complejo de Edipo, a mí algo que me gustó muchísimo de Meltzer era entender un poco cómo todos tenemos este complejo de Edipo, por así decirlo, en la cabeza, ¿no? Todos tenemos a una madre y a alguien que viene y nos la quita. Y por ahí vamos teniendo como en nuestra mente esas posturas, esas posiciones, y como lo decía Melanie Klein, así vamos entendiendo la vida, ¿no? Si alguien viene y me roba, más bien como que no sé, no me selecciona para cierto trabajo, pienso que alguien viene y me lo quitó, que sería una escena primaria, como un desarrollo de este concepto del complejo de Edipo en la mente. Y cómo hablar de estos padres en la mente, de cómo se los transferimos a la gente ahí en nuestra vida cotidiana. Y cuando de repente entra Meltzer y él empieza a hablar de, ok, bueno, en la mente no solo está la madre, el padre, también está la madre, el padre, el hijo, el hermano, y este otro agente del outsider, que es un tema como más perverso, y que entonces habría que entender que nuestras emociones a veces se configuran dependiendo de en qué personaje de la mente estamos posicionados, en qué relación con esos personajes estamos posicionados, y que ahí es como lo decía Melanie Klein, depende de eso, de cómo vemos al mundo, cómo lo percibimos. Y que él incluso lo decía y lo desarrollaba más, hace rato lo mencionábamos, este teatro de la mente que tenemos en la cabeza, y es que así como le vamos asignando roles a cada quien con los que convivimos, y depende en el que nos ponemos nosotros, es como vamos enfrentando la vida y cómo, bueno, y que evidentemente eso lo retomamos para entender la clínica, el trabajo en el diván. Y la autora que habla más específico acerca de los teatros de la mente es Joyce McDougall, claro, que es la que también establece teatros de la mente y teatros del cuerpo. Claro. Se mete a explorar un poco más allá de lo que es la mente y lo establece en el cuerpo, porque creo que es
Algo que se fue diferenciando, que el psicoanálisis solo ve lo que es la mente, pero el cuerpo también es parte de la mente. Claro. ¿No? En lo personal, yo le decía a Descartes que, desgraciadamente, gracias a él, él nos dividió la forma de pensar desde, no sé, siglo XV, XVI. Sí, en este dualismo, ¿no? De la mente y el cuerpo. Claro, y la realidad es que la mente y el cuerpo es uno mismo. Y no fue hasta apenas varios filósofos, varios pensadores que dijeron, no, bueno, es que es uno mismo y se tiene que estudiar en su complejidad. Descartes en su momento también se arrepintió de hacer esta distinción, pero también era una forma de entenderlo. No lo vamos a linchar ni nada por el estilo, pero es formas de entender cierto fenómeno que dividiéndolo por sus partes es más fácil de explicarlo, y después ya dividirlo, lo sumas y entiendes algo muchísimo más complejo, que es también parte de cómo también podemos entender el psicoanálisis. Freud lo entendía de los sueños por ciertos elementos, y ahora lo entendemos como la suma de los elementos y lo que puede expresar el paciente acerca del sueño. Claro, fíjate que eso que dices me gusta mucho, este tema de cómo incluso, bueno, Descartes de repente otras diferentes corrientes o nuevas corrientes empiezan a verlo como un conjunto, y que, bueno, como vamos diciendo, en general solo abren nuevas perspectivas que ayudan. Porque, por ejemplo, yo hace poco escuchaba un podcast que me gusta mucho, que hablaban de cómo hoy en día incluso hay corrientes más enfocadas a lo científico, a lo filosófico también, que incluso ahora descartan la mente, y hay quien descarta, bueno, vaya, como que vaya, lo que pasa acá es que se van sumando nuevas perspectivas, y como dices, todo va sumando a poder entender. En el caso del psicoanálisis, todas estas corrientes de las que vamos hablando suman a entender a la persona. Y entender que uno como analista de repente tiene que estar estudiando todos estos, porque si uno se atara a decir que lo que yo estudio puede y tiene la potencia para describir a la mente por completo, habrá quien sí lo piense, pero pensamos, hay otra gran parte del medio que piensa, veamos, demos la oportunidad de pensar de otras formas, porque lo que nos va a traer sí o sí es un mayor entendimiento de la mente, en el caso de la clínica, en un mayor entendimiento de nuestros pacientes. Claro, y parte también de entender a Freud desde otra perspectiva fue la escuela francesa. Claro. Lacan. Sí, ¿qué personaje Lacan, ¿no? Totalmente. Creo que él revolucionó a Freud, ¿no? Él se decía que era freudiano, ¿no? Y que los posteriores eran lacanianos, pero él nunca dijo yo soy lacaniano. Claro. Creo que como Klein es una relación amor-odio con Lacan. A veces le puedes entender, a veces no le entiendes, pero creo que los aportes más importantes, y que obviamente vamos a hacer un capítulo exclusivamente de él, es de el inconsciente está estructurado por el lenguaje. Claro. Sí, ¿no? Lacan, como tú lo dices, siempre decía, ustedes son lacanianos, ¿no? Yo soy freudiano. Pero sí, él lo aborda siempre, no es una relectura, y él lo que trata de hacer es de retomar en el momento en el que está en el psicoanálisis, en ese entonces, está enfocado en la psicología del yo, y él lo critica mucho, incluso critica de repente a Melanie Klein, a sus trabajos, y justo él dice, regresemos a Freud porque no lo estamos entendiendo, se nos está yendo. Incluso otros autores más adelante lo van a afirmar en la época contemporánea de nuevo, ¿no? Que cómo se nos está olvidando, ¿no? Pero él empieza a desarrollar muchas otras cosas que van enfocadas a entender e incluso esta parte de cómo el inconsciente está estructurado como un lenguaje, habla de cómo el lenguaje, más bien cómo el inconsciente funciona como el lenguaje. Y que incluso en algún momento en una clase yo tenía, me hizo estallar la cabeza que decían, podríamos entender de cierta forma que Lacan postula que el inconsciente no está, a diferencia de Freud, del psicoanálisis en general, que ve al inconsciente como una parte esencial, como algo central, esencial de nuestras personas. Lacan podría estar pensando como antifilosóficamente, anti-aristotélicamente, yendo en contra de lo esencial, diciendo el inconsciente está fuera de nosotros, está estructurado ahí en el lenguaje, en la cultura, y al igual que el lenguaje, cuando uno viene al mundo, uno se aprende a desenvolver como lo que ya está aquí, y no al contrario, ¿no? No es que yo tenga una esencia a la cual obedezco, sino más bien yo me empapo. Él lo decía como la ley, el lenguaje, la cultura te atraviesa, te corta, te barra, como él lo decía, y uno se ancla a eso, y ahí es donde uno va entendiendo. Y que bueno, por ahí va un poco el nombre tal vez en otro momento, en otro capítulo, como decimos, podemos andar más en eso, pero de ahí va el nombre de nuestro podcast, ¿no? De entender que no somos personas que hablan,
sino más bien el habla está a través de nosotros. Nosotros no hablamos el lenguaje habla a través de nosotros, porque ahí está como él decía, ¿no? El inconsciente está en la superficialidad del lenguaje, no en un modelo como antropológico, como de repente a veces sí va un poco en contra de ciertas ideas de Freud, y decir, no está en lo esencial, está en la superficialidad, en el mismo discurso de la persona, en los lapsus, en las palabras, bueno, ahí nos podemos ir adelantando en otras cosas como sus fantasmas, en sus demandas, en sus deseos, y uno no puede aspirar a decir, eso es lo que tienes tú, esto es lo que significa lo que me estás diciendo. Él hablaba un poco, recuerdo mucho esto que decía de uno en el consultorio lo que hace es agitarle su ignorancia al paciente, ¿no? Le agitamos nuestra ignorancia al paciente para decirle, yo por qué vas a ver tu realidad, lo que tú crees, lo que tú eres. Tú tienes que decirla y yo lo único que te voy a ayudar a hacer es como a reflejártela, ¿no? A irte cuestionando de cierta forma qué es lo que tú estás diciendo y ahí vamos a poder entender dónde está ese inconsciente, eso que te obliga a sufrir, a qué demandas vas cumpliendo, qué deseos tienes, qué faltas tienes, no sé. Claro, y parte también de lo que a mí me vuela la cabeza con Lacan es cómo entiende el significante y el signo, ¿no? Claro. La diferencia de Saussure y como esta parte revolucionaria en los años 50 que dijo, no es así, yo lo pienso de esta manera, y muchas personas dijeron como, no, ya está diciendo cosas que no, ya está fuera de sí mismo, pero ahora lo volvemos a leer, lo volvemos a entender y decimos, algo de cierto te decía Lacan. Claro. Otra cuestión de otra característica que también es súper importante de Lacan es el otro. El otro con O mayúscula y el otro con O minúscula, que justo en el capítulo de Lacan profundizaremos obviamente más en esto, pero son elementos que nos van dando ese granito de arena para el entendimiento de la mente humana. Un poquito después de Lacan viene Miller, que era suegro, no, cuñado, concuño de Lacan, se casó con su hija de Lacan y también le siguió su línea a Lacan, y la escuela francesa lo que fue haciendo es o eres lacaniano o no eres lacaniano. Parte de los discípulos de Lacan fueron estudiándolo y después lo fueron abandonando porque no entendían lo que Lacan quería pues sí, comentar, ¿no? Referirse hacia cierto elemento que él ya entendía y los demás no entendían. Entonces, Miller sigue siendo, ¿no?, lacaniano a sus 80 años. Sí, y, por ejemplo, ahora que mencionas a Miller y de cómo el psicoanálisis francés post-Lacan, ahí está mucho este tema, incluso actualmente, ¿no? No se le entendió, este tema de que los seminarios, en realidad, cuando los leemos, estamos leyendo a Miller y no a Lacan. El tema de las traducciones. Yo vi una vez una clase abierta donde había evidencias fotográficas en las que hablaban de, si se dan cuenta en este seminario en el que se traducen estos como trazos que hizo en el pizarrón, no corresponden a los que puso ni Miller ni Ricardo Rodríguez Ponte. Como que no, hay un gran mundo de si se le entendió a Lacan, y que incluso el mismo Lacan decía, ¿no? Nadie me entendió, y él termina como tirando toda su escuela porque está como decepcionado de que nadie me entendió. Pero sí, como esto es el psicoanálisis francés tiene como ese eje, ¿no? Los que son lacanianos, los que no son lacanianos, y los que van ahí heredando como todas estas obras de Lacan. Sí, parte también de Green, que es otro autor post-lacaniano, que principalmente fue lacaniano y después se fue alejando un poco de él porque no compartía ciertas ideas. Lo rescatable de Green es que él se adentró en la clínica de trastornos graves, ¿no? Clínica de pacientes sumamente graves, y fue creando ciertos elementos que actualmente siguen siendo vigentes, como la madre muerta, como la depresión blanca, y él, su clínica le nombró, ¿no?, la clínica del vacío, que es algo que actualmente vemos como las enfermedades con más índice, que han aumentado más a los últimos 10 años, que es la depresión. Sí. Esto que dices de la madre muerta es como bien interesante porque, bueno, el nombre como que espanta, ¿no? Y entender que no se refiere como a lo... De nuevo, estas claves de lectura para el psicoanálisis son muy importantes, tanto entender que al hablar de madre no se habla de la madre, y al hablar de muerta no se habla de que esté muerta, de que se haya muerto una madre, ¿no? Sino él hablaba como de esta parte de una madre que cuando nace su hijo lo libidiniza, o lo cuida, si está ahí. Lo procura, pero en algún momento pasa algo. Que puede ser algo muy concreto, como que se aleja, o que él incluso hablaba un poquito más, que incluso creo que entiendo que es por un tema personal de su propia vida, pero de cómo cuando una mujer cae en una depresión, y tal vez incluso en algo más grave,
se aleja del niño y el niño pues, te queda ya con una sensación de abandono posterior a que sí fue procurado, que sí estaba cuidado, y esto es algo que afecta como la estructura mental ya en su desarrollo. Totalmente. Siguiendo un poco la línea histórica, Green trae a Latinoamérica estas ideas directrices de cómo hacer un psicoanálisis contemporáneo, y el que las retoma es Fernando Urrivari, que hace la introducción a uno de sus libros. Es muy amigo, él dice que es su mentor, Green, y es el que está procurando, llevando a ciertas orejas a ciertos psicoanalistas estas ideas de Green, que posteriormente él lo que quiere hacer es seguirle dando esa difusión al psicoanálisis. Regresando un poquito con Green, estas ideas directrices, lo que él plantea es que no es lo mismo, no es el mismo trabajo que se hacía con Freud, no es el mismo trabajo que se hacía con Klein, sino es un trabajo diferente, con ciertas características que se adaptan a la cultura, que se adaptan al tiempo. Wow, pues es que me quedo pensando mucho en que podríamos, más bien, qué sabroso capítulo me gustaría que pudiéramos seguir, pero bueno, vamos a cerrar por hoy. Probablemente, o como lo hemos ido nombrando, vamos a ir haciendo algunos capítulos un poquito más teóricos, enfocados a cada uno de los autores. Ahí igual lo vamos a ir revisando, porque hay muchos, ¿no? Podríamos hablar pues de muchos más, Betty Joseph, Nacio, que ahorita, bueno, hace rato hablábamos también. No sé, aportes importantísimos contemporáneos a Freud como Abraham, que ayudó bastante, como lo mencionábamos, a Melanie Klein. No sé, creo que en fin de autores. Y algo que fundamental que queríamos transmitir en este episodio, pues era justo que no solo es Freud, y que Freud inició, como él alguna vez lo dijo, ¿no? Él trajo la peste, pero bueno, ahora el trabajo que él empezó, hoy en día está muy vigente, se sigue haciendo mucho trabajo. No todo, aparte, es estos autores que crearon una escuela completa. Hay muchas investigaciones de psicoanalistas que están actualmente activos, que tal vez sería interesante ver si en algún momento podemos hablar también de ellos, no esperar a que se instauren como una escuela completa. Pero bueno, por hoy creo que vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Carlos, qué gran capítulo el que llegó a hablar el que nos escucha hasta este momento. Bueno, seguramente ahí habrá muchas cosas que ir pensando. Claro, y si tienen alguna duda, algún comentario, ponerlo acá en las plataformas. Tenemos muchos canales, les recuerdo, nos pueden encontrar en Instagram como sm.metepec, y en la biografía pueden encontrar el link que los puede llevar hacia las demás redes, en Facebook como sm.metepec, en YouTube y en Spotify nos pueden encontrar como Hablentes. Bueno, pues ojalá podamos continuar el trabajo que empezamos aquí en otros capítulos. Y bueno, por hoy sería todo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lalo. Nos vemos al próximo capítulo. Nos vemos el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.